En el numeral Camilo Conversión, Eladio Sintra sugiere que los líderes de los grupos que fomentan este tipo de terapias del engaño deberían dar la cara y deberían venir a este programa. Las puertas están abiertas. Pero, Eladio, ¿cuándo has visto tú que seres de tinieblas den la cara como Dios manda? Las puertas están abiertas. Si quieren venir acá al programa y decir sus razones, las puertas están abiertas. Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio que nos está viendo. Gracias por esta invitación para hablar de este importante tema. Iván Tagle es el presidente de YAG, que es una asociación que lucha contra las terapias de conversión sexual en México y que ayuda a los jóvenes a salir de ellas, a quitárselas de encima. Este hombre, cuando tenía 15 años, fue recluido durante 3 días por uno de esos grupos que fomentan, que prometen la cura de la homosexualidad. Y como a mi anterior invitada, también le prohibieron durante 3 días comer, dormir y beber. ¿Por qué prohíben estas cosas, Iván? ¿Por qué esta suerte de flagelación medieval en pleno siglo XXI? ¿Por qué? Bueno, pues es importante decir que este tipo de prácticas se dan por el estigma y la discriminación, ¿no? De cómo patologizan todo aquello que es distinto o diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues históricamente se ha vuelto la ciencia también como corrientes conservadoras a patologizarnos, y a través de este tipo de prácticas inhumanas, denigrantes y que configuran muchas veces tortura, lo que hacen es básicamente reprimir tu sexualidad, despersonalizarte, ¿no? Eso fue lo que hicieron conmigo, por supuesto, someterme a este estrés, a este maltrato, a esta terapia de choque para que la psique del individuo quede completamente plástica, ¿no? De alguna forma. Y entonces son prácticas que ninguna persona en ninguna parte de este mundo debería de vivir, mucho menos sus principales víctimas, que son las y los jóvenes, ¿no? A mí me sucedió esto a los 15 años, ¿no? Y yo a un inicio en mi activismo era decirle a otras personas que estaban enfermas, ¿no? Yo también estuve mucho tiempo militando en estos espacios, y por supuesto que llega un punto en el que me doy cuenta del fraude del que estoy siendo parte, ¿no? Del daño que le estoy haciendo a las personas, del daño que me hice a mí mismo, porque este tipo de prácticas te generan barreras de desigualdad tremendas, ¿no? En mi caso tuve que huir de casa y vivir en situación de calle, derivado de todo este tipo de violencias, ¿no? Ahora, en el trabajo que hacemos desde la asociación, por eso surge la asociación, nos hemos dado cuenta de otro tipo de prácticas, ¿no? Estos esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Una de ellas son las terapias de conversión, pero por supuesto que están las violaciones correctivas, la privación de la libertad, la medicalización de los cuerpos. Iván, Sí. Iván, por favor, explica qué son las violaciones correctivas, porque hasta donde yo sé, la han utilizado con chicas lesbianas para que lo dejen de ser, y ellos lo plantean como sexo consentido, pero violaciones correctivas, ¿qué son? ¿Que los padrinos te violan a ti? Pues desafortunadamente incluso hasta se da en otros espacios como el hogar, donde se consensúan prácticas sexuales, ¿no? Con este pensar de, por supuesto, eres lesbiana porque no has probado un hombre, y entonces obligan a la víctima a mantener relaciones sexuales con alguien que no quiere, ¿no? Eso por supuesto que es una violación, y lo hacen como una forma de corrección o de supresión de la personalidad, en este caso, o la orientación sexual. Por supuesto que no sirve, lo único que hace es generar un trauma terrible a la persona, que Claro. en los peores casos orilla al suicidio. Y desafortunadamente, bueno, hay unas prácticas también que son normalizadas en México. Es muy común que a los hombres de 15 a 18 años, cuando cumplen esa edad, se les lleve a un centro donde hay trabajadoras sexuales y los obligan a mantener relaciones sexuales ahí como una tradición, Iván, ¿no? Entonces, sí. Iván, ¿es cierto que en casos extremos se aplican electroshocks, choques eléctricos a los llamados pacientes? Nosotros actualmente, dentro de los registros que tenemos de las personas que han sido sobrevivientes de estas prácticas, no tenemos registro. Por supuesto que
estas prácticas se daban mucho más, por lo menos en México, antes, ¿no? Actualmente nosotros como organización no tenemos ese registro en México, ¿no? Sin embargo, por supuesto, en otros países hay reportes, hay denuncias sobre ello, y no necesariamente utilizan los electroshocks, ¿no? Precisamente utilizan otros métodos de presión, de estrés, de aislamiento, que básicamente se equiparan a este tipo de prácticas de choque que lo que hace es despersonalizar al individuo, ¿no? Y las personas lo venden como si estuvieran curando a alguien cuando no es una enfermedad y están lucrando con el dolor y la desinformación de las familias, que en el peor de los casos justo llevan a sus hijos, ¿no? Engañados por un ministro o por algún pseudo profesional de la salud para que tomen estas terapias y que se curen nuevamente de algo que no es una enfermedad. Claro, estamos hablando con Iván Tagle, que durante 2 años y medio, casi 3, creyó que era posible conseguir ser heterosexual. Alguien pregunta en el numeral Camilo Conversión, si es cierto que tú llegaste a considerarte ex gay, ex homosexual, y que si eso fue así, ¿qué fue lo que sentías tú en tu cuerpo y en tu cabeza? ¿Cómo de lunes para martes en tu cabeza eras un heterosexual? Claro, pues... ¿O era una impostación y tú nunca creíste eso? En realidad lo que pasa es que me compro las expectativas de las personas y me doy cuenta que cada vez que hablo del tema va a haber un castigo. Si yo me asumo como soy, va a haber un castigo. Me van a volver a encerrar, me van a volver a golpear, me van a volver a maltratar, a discriminar. Y entonces haces todo lo posible para salir de esa situación de violencia que vives en un contexto donde siempre te dicen que estás mal, y entonces si eres así, tu vida corre peligro, haces hasta lo imposible para sobrevivir, y en ese caso mi manera de sobrevivir era querer ser quien no era, ¿no? Y en ese sentido tuve relaciones sexuales con mujeres, por supuesto que yo rezaba y yo hacía todo lo que me decían las personas, pero al final de cuentas la sexualidad es como un río que tiene que fluir, y no me había dado cuenta que no era un enfermo. Me compré yo ese discurso, un profesional de la salud, ¿no? Entre comillas, me estaba diciendo que era un enfermo y toda mi vida me creía así. Cuando era joven, cuando debería de haber estado estudiando quizá para tener un muy buen examen profesional, yo todo el tiempo estaba pensando que era un enfermo porque estas personas así me lo hicieron creer. Y por supuesto que yo vivía engañado y yo estaba engañando en ese momento a estas personas, y me parece que justo el trabajo que hemos hecho desde la organización en esta incidencia en México sobre este tipo de leyes que hemos podido colocar, pues para nosotros es una reparación de ese daño que se nos hizo, pero también en lo personal una reparación del daño a las personas que les llegué en algún momento a mentir por esta coerción que estaba viviendo de estos adultos, ¿no? Porque era muy joven yo en ese momento, Iván, era muy joven. tenías 15 años, eras muy chavito. Oye, 2 preguntas antes del punto final. ¿Te cobraban plata por esta terapia de conversión sexual? Por supuesto, ¿O era gratis? a mis papás le cobraban una cuota, ¿no? Y todos los casos que nosotros hemos registrado en la organización, por supuesto que hay 2 elementos muy importantes que tenemos que observar. Un elemento económico, ¿no? Que es donde lucran muchos con la desinformación y el dolor de las familias, y el otro siempre un componente religioso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de incidir y todo el trabajo que hemos hecho como organización para poner este tema sobre la mesa, ¿no? Actualmente en México en la Ciudad de México se aprobó la ley, afortunadamente gracias al diputado Temístocles Villanueva y la labor que las víctimas y sobrevivientes hemos hecho al denunciar lo que nos pasó, ¿no? Con esta parte de no querer que otro joven viva lo que nosotros llegamos a vivir. Claro, pasa por eso. Así es. Iván, última pregunta, muy rapidito porque ya tengo que irme a publicidad. Última pregunta. El gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador va de revolucionario, transformador, transgresor, popular, aunque en el fondo es populista. Mi pregunta es, ¿ustedes siguen siendo invisibles para el poder político en México? ¿O con López Obrador ustedes han ganado espacio en la sociedad mexicana? ¿Se sienten protegidos por el gobierno actual de México?
Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y me parece que incluso la respuesta es compleja. Me parece que tendríamos que observar al personaje como figura política, como presidente. No es su agenda primordial, la agenda LGBT. Sin embargo, hay una gran representación en este sexenio de personas aliadas que hemos visto que ha habido mucho más apertura para poner los temas sobre la mesa. Sin embargo, aquí la agenda del Ejecutivo eclipsa, por supuesto, que cualquier avance legislativo. Estamos en un debate en el Senado para que se apruebe la ley que hemos llevado de la mano con 3 distintas senadoras, pero por supuesto que observamos el tema de la agenda del Ejecutivo. Y en esa agenda del Ejecutivo, por ahora, en este nuevo periodo, el tema de los derechos LGBT se queda afuera, ¿no? Y por supuesto que eso es algo que tenemos que estar viendo, observando y por supuesto incidiendo, porque se trata del derecho no solo de las personas LGBT, sino de todas y todos los mexicanos. ¿Qué tipo de salud mental merecemos? Aquella que puedas acceder sin discriminación, sin ninguna barrera y que además te permita mecanismos para reparar el daño que se te hizo, o aquella que se promueva a través de estigma de esta violencia y estos prejuicios, ¿no? Y me parece que los mexicanos merecemos una salud mental sin discriminación, ¿no? Iván Tagle, muchísimas gracias por tu testimonio esta noche. Continúa esta emisión de Camilo, otra entrega del Proyecto Ser Humano, y de inmediato les voy a presentar a uno de los expertos en el tema de terapias de conversión más respetados del mundo. Aquí seguimos demostrando que la Edad Media no ha acabado del todo. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.